Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Sagitario y la Luna en Capricornio, estamos ante el arquetipo del optimista responsable, una personalidad que vive para darle una estructura sólida a sus grandes ideales. El Sol en Sagitario representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos expandirnos. Esta energía de fuego nos impulsa a buscar un sentido trascendente, una flecha que apunta siempre hacia el horizonte, afectando nuestra necesidad de libertad, de aventura y de encontrar una verdad filosófica que le dé coherencia a nuestra existencia. Por otro lado, la Luna en Capricornio representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una fe ciega o despreocupada, sino de una necesidad vital de logro, orden y autosuficiencia. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a racionalizar el afecto y a buscar refugio en el deber y el resultado tangible para no sentirnos vulnerables ante el desorden de las emociones. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente ambiciosa y ética, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un maestro, pero el inconsciente de un administrador. Su personalidad es la de un guía pragmático, alguien que necesita que sus grandes visiones tengan una utilidad real y una base respetable. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de libertad con compromiso. Para esta persona, el amor no es solo una aventura, es una construcción a largo plazo. En una pareja, no buscan solamente diversión, lo que su naturaleza realmente exige es estabilidad y alguien que sepa respetar su necesidad de autonomía, tanto como su ambición por llegar a la cima. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia sagitariana tendrá el impulso inmediato de elevar la mirada, de buscar una enseñanza en el problema y de proponer una salida entusiasta que devuelva la esperanza. Pero ese fuego se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de poner límites y establecer reglas claras. Un ejemplo muy claro será el de alguien que ante una crisis de pareja propone un viaje de retiro para reconectar con el sentido del vínculo. Sin embargo, durante todo ese proceso, su Luna en Capricornio necesitará estar evaluando si la relación es productiva, querrá hablar de responsabilidades concretas y no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que no vea que hay un plan de acción serio y maduro del otro lado. No es que sea una persona fría, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la autosuficiencia y en la claridad de las jerarquías. Para esta persona, la falta de seriedad o el optimismo ingenuo es mucho más amenazante que una diferencia de opiniones. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de metas sea tan vasto y libre como la filosofía que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente dura consigo misma o melancólica, entendiendo que a veces la flecha del sol requiere soltar el peso de la responsabilidad para poder volar, aunque la luna inconsciente tema que, si se relaja, va a perder el respeto de los demás. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la visión del que inspira con el rigor del que ejecuta. Su escenario ideal son las instituciones educativas de alto nivel, el derecho internacional, la dirección de empresas globales o cualquier espacio que requiera una visión a gran escala pero bajo un marco de disciplina absoluta. Para entenderlo, imaginemos el caso de un decano universitario o un juez. Su esencia sagitariana lo impulsa a enseñar y a mostrar nuevos caminos de pensamiento. Su sol quiere inspirar libertad a través del conocimiento. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente capricorniano. Mientras su esencia apunta a la expansión, su inconsciente lo obliga a trabajar con orden. No quiere solo dar una conferencia, quiere que esa charla sea la base de una institución sólida. Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional lidera un proyecto de expansión internacional.
Mientras que su Sol en Sagitario es el que tiene la visión del mercado extranjero y motiva al equipo con su entusiasmo, su Luna en Capricornio es la que analiza los riesgos legales, gestiona los presupuestos y traduce la ambición de crecimiento en una estructura de poder real. No solo busca el horizonte, busca ser el dueño de la montaña. Esa capacidad de unir la fe con la autoridad es lo que los vuelve líderes tan admirados y estables. Sus fortalezas radican en una integridad y una resiliencia fuera de lo común. No es solo que son sabios, sino que son los que mejor saben sostener el peso de la verdad en momentos de crisis. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para guiar a otros en situaciones difíciles. Mientras otras personas se desesperan por la incertidumbre, esta combinación usa su luz solar sagitariana para dar sentido al dolor, recordando a todos que siempre hay un propósito. Pero, al mismo tiempo, su luna inconsciente en Capricornio aporta el pragmatismo necesario para resolver lo urgente, encontrando siempre la forma de que esa sabiduría se traduzca en una solución tangible. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la insatisfacción crónica y la tendencia a la rigidez moral. El problema es que el fuego de Sagitario puede sentirse enfriado por la tierra de Capricornio. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo sagitariano de aventura, terminan cancelando planes o boicoteando su propia libertad porque su inconsciente capricorniano siente que todavía no se lo ganaron o que hay tareas pendientes. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de logro los vuelve severos, haciendo que les cueste horrores disfrutar del presente sin estar pensando en la próxima meta. El riesgo es que terminen agotados por una exigencia interna que no les permite gozar del viaje que su Sol tanto necesita. La conclusión general es que Sagitario con Luna en Capricornio es, en esencia, un arquitecto de la sabiduría. Es alguien que tiene la visión puesta en las estrellas, pero los pies siempre listos para construir el pedestal que sostenga ese ideal. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el rigor capricorniano no es una falta de fe, sino el control de calidad que hace que su verdad sea indestructible. Cuando logran que su necesidad de estructura trabaje a favor de su visión, sus palabras no solo inspiran, sino que se vuelven el cimiento de algo que perdura y da seguridad a todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la fe con la roca.